Tengo una Captiva Sport modelo 2012 de 2.4 litros de la empresa Chevrolet, y tuvo un episodio mientras la conducía de recalentamiento del motor. Paré el carro, lo apagué y revisé y observé que efectivamente había un problema en los sensores de temperatura. Estos vehículos tienen dos sensores de temperatura, uno de enfriamiento del líquido y otro del calentamiento del aire que sale del ventilador hacia la parte exterior. Y la otra opción es que posiblemente sea el mismo ventilador quien ha fallado. Bueno, vamos a revisar y a mirar en qué forma lo podemos solucionar, dado que hay muchas limitaciones de llevarlo a un taller profesional. Pues estoy a 2 horas, el lugar donde tengo la Captiva no es fácil de entrar una grúa para llevarla, entonces me toca tomar la decisión de yo mismo hacer la reparación. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo funciona el circuito del electroventilador en una Captiva modelo 2012 de 2.4 litros? Aquí tenemos un circuito resumido de todo el proceso. Tenemos la batería que alimenta a través de una caja de fusibles a la caja donde están los relays o relevadores. Este concretamente es el que corresponde a el motoventilador. Ustedes saben que tiene 2 velocidades. Ahora les explico cómo se ejecutan las 2 velocidades con el mismo dispositivo. Y de ahí viene de la llave encendido que activa la bobina o el bobinado de el relay, y este hace que haya un enclavamiento, es decir, una unión física entre dos bornes que tiene el relevador, que hace que circule corriente hacia el radiador, inicialmente a un sensor o bulbo o termoresistencia o reóstato, como lo llaman en algunos lugares, que es el que determina a qué velocidad debe girar el ventilador. Esto se entiende mucho mejor si comprendemos la ley de Ohm. Veamos acá. La ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y también directamente proporcional a la resistencia. Quiere decir entonces que si variamos la resistencia a través de la termoresistencia o el reóstato, va a variar el voltaje. Si disminuimos la resistencia, disminuye el voltaje. Si aumentamos la resistencia, aumenta el voltaje. Lo mismo pasa con la corriente. Despejemos la corriente para saber a qué es igual. La corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Esto quiere decir que si en este circuito ponemos a circular una corriente y variamos la resistencia, la corriente va a cambiar en forma inversamente proporcional. O sea que si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Esa corriente que circula va a cambiar el potencial que hay entre, o sea, la carga que hay entre estos dos puntos. Y si eso lo llevamos directamente al circuito del electroventilador, observemos lo siguiente. En este caso ya la resistencia no la variamos manualmente, sino que está fabricada con un metal determinado, que puede ser ferro, níquel, cobre, constatán, es decir, cualquier metal cuyo coeficiente de resistividad varíe altamente con la temperatura. No todos los metales sirven. Entonces, al aumentar la temperatura del aire caliente que sale del ducto de salida de refrigeración, esta resistencia va a variar. Al variar la resistencia,
como acá de explicar por la ley de Ohm, va a variar la corriente que circula por el motor hacia el negativo de la batería. O sea que si aumenta la resistencia, va a disminuir la corriente. Si disminuye la resistencia, va a aumentar la corriente. Quiere decir eso que al aumentar la temperatura se debe hacer que disminuya la corriente y que por lo tanto la velocidad del motor varíe. Eso es lo que hace que un motor ventilador, dependiendo de la temperatura de refrigeración del agua, no del sensor de la termoresistencia, que es la temperatura de medición del agua de refrigerante, es inicialmente la que manda la señal de control al computador para que esa señal active la termoresistencia, y dependiendo de la temperatura que esté pasando por la termoresistencia, entonces nos va a variar hacia baja velocidad o hacia alta velocidad el giro del motor o el electroventilador. Ahora pasemos a nuestro sistema simulado. Aquí tenemos la batería de 12 voltios, es de motocicleta. Tenemos un switch de codillo que simula el sensor de temperatura de agua. Cuando la temperatura del agua está alta, entonces manda un comando. Yo lo simulo activando aquí el codillo al computador. El computador le manda una señal al relay, a este relay, y aquí lo tenemos ya conectado a este relay, y el relay manda una señal a través de la termoresistencia, que aquí he colocado una resistencia de 200 ohmios, por lo que yo les decía que no había una información muy precisa de cuánto es el ohmiaje que debe tener nuestro sensor de temperatura con base en termoresistencia. Tiene 3 puntos de entrada, dos puntos de entrada y 1 de salida, pero en ninguno dice cuánto es exactamente el valor en ohmiaje que debe marcar. Entonces, como no hay un dato exacto, no puedo desechar el sensor, porque si está bueno, pues pierdo el dinero. Si está malo, pues va a ser la causa, pero quiero estar seguro primero, antes de tomar la decisión, de que efectivamente si esté bueno o esté malo. Ya acá en este reóstato yo simulo la resistencia. Recordemos que la resistencia es proporcional a el voltaje. Ahí vieron el que cambió. Vamos a hacerlo más despacio. Ahí arrancó el relevador, se oye el ruido. Ahora le muestro el voltaje que se me desconectó. Y da la orden al ventilador para que inicie su trabajo. Arrancó en baja y ahora arrancó en alta. Bien. Aquí observamos en estado normal la resistencia marca 198.3 ohmios, muy cerca a los 200 ohmios que algunos fabricantes dicen que es la resistencia correcta del aparato. Si yo empiezo a mover el reóstato, o sea, simulando un cambio de temperatura, entonces empieza a bajar la resistencia, empieza a bajar, y va a llegar un momento en que va a arrancar. Para eso yo debo activar la simulación de que el sensor de temperatura de agua está marcando sobre temperatura. Ahí está. Y ya sigo. Ahí, marcando.
y al bajar de ese valor, o sea, es bueno aclarar de que ahí tenemos resistencias que son inversamente proporcional a la temperatura o directamente proporcional. Es decir, en este caso, si yo le bajo resistividad al sensor, da paso a corriente porque se va por el lugar de menor resistencia a la corriente y activa el ventilador. Aquí le estoy incrementando la corriente, se la estoy variando, ¿cierto? O sea, prácticamente está ahí otra vez, le bajo. Tiene un punto de arranque. Bien, un punto de arranque. Ese punto de arranque entonces es el que va a marcar, en el caso del vehículo mío, o 70 grados o 104 grados, ¿cierto? Dependiendo de la resistencia que tenga este sensor debido al cambio de la temperatura. Vamos a ver en qué momento se apaga. Ahí apagó. Yo he observado que el motor, el ventilador, aquí en este caso, hay que darle un par de arranque, un torque de arranque. Como este es un motor de corriente directa, pues no tiene el arranque como los de alterna, que es por una excitación externa de condensación, de un condensador o de una resistencia. En este no, este debiera arrancar. ¿Qué me está indicando a mí? Que el voltaje, mire el voltaje de la batería. La batería es de 12 voltios y al arrancar el ventilador tumba el voltaje, está en 4.69. ¿Qué quiere decir eso? Que no está suministrando esta batería el suficiente amperaje para que el motor arranque de una, que no sea necesario hacer lo que yo hago, y es lo que hago realmente en el carro. Cuando yo me bajo, veo que la temperatura llegó a 104. Cuando yo me bajo del carro y veo que está el ventilador quieto, ¿qué hago yo? Le hago esto. Eso no es correcto, eso no es un buen funcionamiento. En emergencia toca hacerlo porque el carro hay que enfriarlo de alguna forma, ¿cierto? Pero el motor, o en este caso el ventilador, deberá arrancar inmediatamente. Entonces voy a revisar esa parte, e inclusive voy a hacer esta prueba con una batería ya de mayor amperaje y vamos a observar. Bien, ya le he instalado una batería que supuestamente pues, tiene mayor amperaje, está bien cargada, y voy a darle arranque al motor. Me queda un poco difícil porque tengo una sola mano, pero bueno, le voy a dar un startazo a ver qué pasa. Arrancó. Estoy variando la resistencia del sensor del ventilador hasta el momento que arranque. Como vieron, arrancó con mayor potencia. Aquí le estoy bajando la temperatura. Ahí paró. El problema parece ser que es de amperaje. Hay que revisar los contactos a marcha del sistema y ver que efectivamente haya una buena tierra. Intentemos otra vez. Lo que estoy haciendo aquí es simulando que efectivamente el radiador empezó a enfriar gracias al ventilador que está tirando aire fuertemente en alta velocidad. Aquí vamos a simular que nuevamente la temperatura va para arriba. Y arrancó. Le bajo la temperatura. Le
les recuerdo que estamos asumiendo que este switch de codillo está dando una señal de alta temperatura del sensor de temperatura de enfriamiento, que es diferente a este sensor. O sea que el sistema tiene dos sensores. Uno, temperatura de enfriamiento o de calentamiento del agua, que está en el bloque pegado en la parte de atrás del motor. Y el sensor de alta temperatura, que es este simulado del ventilador y el radiador. O sea que este es el que en última instancia, no en primera, la de primera es el switch, determina si arranca o no el ventilador. Bueno, eso es todo. Vamos a ver si hacemos la simulación con la resistencia en tiempo real, mejor dicho, de la termoresistencia del ventilador, para ver efectivamente si después de yo revisar los contactos a masa y a tierra del carro, arranca efectivamente con el amperaje que necesitamos.